Un saludo enorme a los chicos del grupo Gauss y también esta vez a los chicos de cuarto año. Estamos trabajando lo que sería el tema de hoy, estadística parte 1, en donde vamos a conocer algunos fundamentos. Voy a encargar, antes de que veas el vídeo, que te des un repaso por la teoría, porque es importantísima la teoría. Hay cosas que voy a dejar sueltas porque textualmente aparecen en el libro. Igual las voy a mencionar para quienes quieren tomar apuntes, también lo voy a mencionar. O sea, no te hagas lío por esa parte. Nada más que no lo vas a ver en la pizarra, pero te lo voy a ir mencionando. ¿Está bien? Vamos entonces, sin mayor preámbulo, vamos a estudiar un poquito de lo que tiene que ver con la estadística, profesor. Es un campo de la matemática recontra importante, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de estadística, estamos refiriendo pues a la disciplina de la matemática que tiene que ver con el estudio de datos, de información, profesor contable. Esta información es extraída pues de un público en donde nos va a generar pues un cúmulo, un total de información que le vamos a llamar población. De esa población inclusive podemos sacar una pequeña muestra, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una encuesta y decimos, oye, vamos a tomar la opinión solo de los adultos, quitamos a los niños, a extraer y hacer una selección de la cantidad de elementos que hemos recepcionado, se le llama una muestra. La variable es aquello que estamos analizando. Puede ser, por ejemplo, puede ser, no sé, el gusto por alguna bebida, puede ser la cantidad de hermanos que tienen en una familia, o puede ser inclusive pues la religión que profese un hogar, distintas cosas. Desde también podría incluso estudiarse qué canales favoritos es el que le gusta a cada persona, qué libro, qué revista. Entonces todo ello se puede ir recogiendo como información de una población y luego para ya el campo estadístico se escoge una muestra. A base de ello se va a empezar a aplicar un poco de matemáticas para representar esa información que puede ser textual de forma matemática. ¿Estamos bien? Entonces recuerda eso. La variable es aquello pues que se está analizando en sí, ¿no? Puede ser, como te dije, situaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Ahí está la clasificación, ¿a cualitativas o cuantitativas? Cualitativas es cuando lo que estamos analizando es obviamente algo que tiene que ver con una información verbal, y cuantitativa cuando la información es obviamente netamente matemática. ¿No? Netamente matemática. Por ejemplo, número de hermanos, eso es cuantitativo porque es matemático, es una respuesta en número. En cambio, si yo pregunto bebida preferida, pueden responder, no sé, Inca Cola, eso no es un número. Entonces eso es cualitativo. ¿Estamos bien o no? Religión que profesa, van a responder algunos mormón, otros, no sé, evangélico. Eso es cualitativo, pues no es un número. ¿Ah? Entonces ahí la idea de cómo es que tú tienes que clasificar esas dos situaciones. Importantísimo lo que te señalo, no pasa desapercibido, es muy importante lo que estamos trabajando. Ahora, en la variable cuantitativa, cuando te dan una respuesta numérica, hay dos subtipos. ¿A qué me refiero? También se clasifica en variable cuantitativa discreta o continua. Cualquiera de las dos son clasificaciones válidas para este tipo, ¿no? Cuando te digan discreta es porque es un número natural nada más, y continua es porque puede ser decimal. ¿A qué me refiero, no? Una cosa es preguntar, por ejemplo, la cantidad de hermanos en una familia, que es un número natural exacto, entero. Y cuando es continua, profesor, un ejemplo sería el peso, la talla, ¿no? Que son decimales. Cuando estamos adentrándonos ahí al campo numérico, pero son decimales o partes fraccionarias, ¿no? Incluso por ahí radicales puede aparecer. Entonces estamos hablando en ese caso estamos hablando de una variable que es cuantitativa, sí, pero continua, porque el valor numérico es muy especial, es decimales, no son enteros, ¿no? No son naturales como suele ser la mayor cosas que se encuestan, pues, ¿no? Eso es, y tienes que analizar a base de ello. Ahora te voy a mostrar algunas cosas importantísimas, ya yo te encargo de leer la teoría, porque con lo que te voy a mostrar aquí en la pantalla, que tiene que ver con un cuadro estadístico, vas a entender algunas cosas. Yo sé que sí vas a entender.
¿ya? Pero préstame toda la atención posible, ¿va? Tenemos aquí en la pantalla, profesor, un cuadro estadístico. Un cuadro estadístico, como te digo, pues es al final toda la información que se ha recogido en la recopilación de datos para luego trasladarlo a una presentación matemática. Eh, Vamos a trabajar con intervalos, o también se le llama en este tipo de matemáticas, se le llama clases. Intervalos o clases. Ahí apúntalo, apúntalo, profesor. También lo vas a ver en algunos libros como clases. Intervalos o clases. Entonces aquí tenemos 8 intervalos. Esto no significa nada en realidad. Estas son la cantidad de intervalos. I1, I2, I3. Algunos libros va a ser denotado así, ¿no? I1, I2 o inclusive con K, ¿no? Entonces cualquiera de los dos es válido, ¿no? Y aquí tenemos los intervalos, profesor. Algunas veces van a ser intervalos, otras tantas no. Van a ser nada más edades puntuales. No sé quiénes tienen uno, quiénes tienen dos, quiénes tienen tres. Esto ya cambia, ¿no? Si va a ser con valores puntuales o intervalos, ya eso depende también del problema, ¿no? Acá son intervalos de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Ahí están todos los intervalos. Y cada intervalo, si te das cuenta, cada intervalo tiene una amplitud. En este caso también se le llama, apunta, apunta, apunta. También se le llama ancho de clase. No, clase significa intervalo, ya te dije, ¿no? Entonces se le dice ancho de clase, profesor. Porque es la medida que tiene cada intervalo, ¿no? Restas el límite inferior, restas el límite superior con el límite inferior y ya está. Límite superior, límite inferior. Lo vas a restar y te va a salir, pues, casualmente lo que sería el ancho de clase. Todos van a salir 9 porque esto de acá es una tabla homogénea, ¿no? Distribuida de forma homogénea. Todos tienen 9 de amplitud o ancho de clase. Hasta ahí todo bacán. Acá falta un datex que es la marca de clase, que es el punto medio. Pero ya, a ver, luego te muestro otra tablita que sí tiene la marca de clase. No es tanta teoría en esa parte. A ver, lo que quiero es que entiendas lo siguiente. La frecuencia absoluta en sí es de la más importante. Diría yo que es la más importante, porque a partir de ella, la frecuencia absoluta, las demás empiezan a calcularse a partir de la frecuencia absoluta. Entonces su símbolo es F minúscula sub I, ¿no? Te pueden pedir F1, F2, F3, dependiendo de qué intervalo, ¿va? Entonces, profesor, tenemos ahí la frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es? Es la cantidad de elementos que hay en intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos niños tienen de 1 a 10 años? 7 son los que hemos contabilizado. Esta es la cantidad exacta de los elementos que pertenecen al intervalo que se ha definido. Mira, interesante. 7, 6, 8. Entonces, el 6, por ejemplo, de 31 a 40 adultos, hemos encontrado 6 adultos que pertenecen a ese intervalo, a esa clase, la clase 4. Entonces, al final, obviamente, si sumas todos, te tiene que salir el total de personas encuestadas, que en este caso han sido 42 personas encuestadas. ¿No? Se ha recogido el dato de esas 42 personas. Y ahí la tienes, son 42 en total. Nada más, nada más. Interesante. Ahora, hay una cosita muy importante que hay que tener en cuenta. La siguiente, que es la frecuencia acumulada. Es la frecuencia absoluta acumulada. Ahí lo voy a ponerme ya. Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Es parecida a la anterior, a la frecuencia absoluta, pero esta vez vamos a acumular. O sea, la técnica fácil es esta. Los dos primeros son iguales, siempre, ¿no? Porque acumula, ¿no? Hasta el 1 va a acumular. En la segunda vas a poner lo que acumula el primero y el segundo. O sea, 7 más 6 es 13. Profe, acumulo nomás. Sí, en el tercero vas a acumular hasta el tercero. Acá había 13 más 8, 21, ¿viste? Entonces vas a ir acumulando, por eso se llama frecuencia absoluta, pero esta vez vamos a darlo de forma acumulativa. Mira, interesante. Una cosita que te va a servir es la siguiente. Los dos primeros siempre son iguales. Y a partir de ahí, en zigzag, vas a hacer esto, mira. 7 más 6, 13. Y sigues. 13 más 8, 21. Luego 21 más 6, 27. Y así te das cuenta que el zigzag se cumple. El zigzag se cumple en caída. La suma en caída es igual, pues, a la horizontal que se forma, no al dato que va a venir en la parte inferior. Todo esto recuérdalo. Y al final, siempre al final, en el I último, en la clase última, te tiene que salir el total de elementos. Míralo. ¿Lo ves o no? 42, 42. Interesante. En la última clase, ¿ya? También en la última clase te sale el total. Entonces, si un problema no tienes estos datos, pero tienes los de acumulada, como que podrías deducir qué valores van en la frecuencia absoluta. Porque estos también tienen cierta relación, ¿no? Son acumulativas. Entonces,
puedes encontrarle ahí una relación matemática que te puede ayudar para resolver un problema. Luego tenemos la frecuencia relativa. Profe, ¿qué cosa es la frecuencia relativa? Es, como dice su nombre, ¿no? Relaciona, profesor. ¿Qué cosa relaciona? Relaciona parte todo, profesor. Y por eso nos sale un decimal, una fracción. O sea, yo digo, acá hay 7, pero la pregunta es, ¿7 de cuánto hay? 7, ¿pero de cuánto? Ah, 7 de 42. Entonces agarramos al 7, dividimos entre 42 y nos sale 0.17 redondeado, ¿no? Ah, mira, profe, así nomás, sí, así nomás. Agarras el otro, 6 entre 42. Y luego 8 entre 42, 6 entre 42. Y así sigues. Dividiendo nada más, es así de simple, así de fácil. Generalmente se trabaja hasta dos decimales, o sea, hasta la cifra de la centésima se trabaja. Siempre con dos decimales. Es generalmente. A veces aparecen con 3, decimales aparece con 1, dependiendo también. O sea, no te hagas lío en esta parte. Entonces, es la división. Y la forma de representación, lo general es usar decimales. Eso es lo general. Entonces ahí lo tienes. Recuerda, ¿no? Es la frecuencia absoluta sobre la cantidad de elementos total. ¿Está bien o no? Y la frecuencia relativa acumulada es la misma idea que hicimos pues en la absoluta, pero esta vez vas a acumular nada más. Vas a meterle una acumulación bien brava. Mira, los dos primeros son iguales, 0.17. Ahora acumula con el segundo, va a salir 0.31. Y sigue acumulando, profesores. Ahí está. Sigue acumulando, ¿no? Y al final te tienes que sumar 1, ¿no? Así como acá, ¿no? Si tú sumas todas las frecuencias relativas va a sumar 1. Tendría que sumar 1 porque estamos trabajando decimales, ¿no? Aparte de todo, el todo es como 1. Esa es la relación básica de fracciones, eso lo hemos aprendido también. En porcentajes todo es 100%. Entonces, acá en decimales todo es como 1. Entonces, si te das cuenta, también, ¿no? También ahí se encuentra el valor 1. Se vuelve a encontrar en la acumulada. Entonces la forma como funciona esta tabla, la forma como funciona y tú tienes que aprenderla. ¿Está bien o no? Ahí te he resumido la mayor cantidad de información respecto al tema. De ahí te pueden venir otro tipo de tablas más llenas, sí, puede ser. Mira, por ejemplo acá, vamos a ver esta tabla, donde aparece la marca de clase. Profe, ¿qué cosa es la marca de clase? Apunta el nombre, apunta, marca de clase. Ya, profe, ¿qué cosa es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo, nada más. Así de simple, no te loques con esto. Esto es muy fácil. Es el punto medio del intervalo. Se vas a agarrar el límite inferior, vas a agarrar el límite mayor, el límite superior y vas a hallar el punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? Fácil, sumas y entre 2. Sumas y entre 2. Ah, ya nada más, sí. Así se halla el punto medio, ¿no? Hasta en geometría analítica te han enseñado, ¿no? El punto medio es la semisuma de las coordenadas entre 2. Algo muy simple. Muy simple. ¿Ya? Entonces con esto no te lo que es. Entonces a veces viene, a veces no viene. Entonces no te hagas bolas. Lo que está aquí ya lo hemos aprendido. Ya sabes que las frecuencias relativas suman 1 y las frecuencias absolutas suman el total de elementos. Pero vamos acá, las frecuencias relativas pero puestas porcentualmente. O sea, han agarrado aquí a las frecuencias relativas y la han multiplicado por 100%. ¿No? Entonces todas están representadas aquí en porcentaje en realidad. ¿Sí? No le han puesto el porcentaje porque arriba ya dice que está medido en tanto por ciento. Entonces, como que es obvio, ¿no? Ah, ya, profe. O sea, agarra las frecuencias relativas y las multiplica por 100. Sí, las multiplicó por 100. Nada más, por 100%. Así de simple es. O sea, no hay tanto juego. Y la acumulada, profesor, la misma jugada. Pues acumulas los dos primeros iguales y vas acumulando. Tú sabes que al final tiene que sumar 100% porque estamos hablando de porcentajes. El todo vale como el 100%, campeón. Entonces tú tienes que estar muy atento a esta jugada. ¿Está bien o no, salvaje? Claro, lo justo, profesor. Entonces espero que te esté vacilando, ¿ah? Ahora sí nos vamos al problema. A ver, vamos a hacer 2 o 3 problemas porque me he estirado un poco con la extensión de la teoría, ¿no? Que reconozcas, yo quiero que aprendas, pues yo quiero que aprendas. ¿Está bien o no? Ya listo, vamos a este problema. Dice, problema número 1. Tenemos un diagrama de bastones, ¿no? Donde tenemos la frecuencia. El tamaño es la frecuencia absoluta, ¿no? El tamaño. Por ejemplo, acá tenemos el número de familias y acá los hijos. ¿Cuántas familias no tienen ningún hijo? Ningún hijo, 5 familias. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 17 familias tienen un hijo. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 16. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 12. Entonces ahí está el diagrama de bastones. Sí, es sencillo de entender, profesor. El tamaño de la muestra, mira. Entonces, si tú te das cuenta, si yo quiero el tamaño de la muestra, lo que tendría que sumar en este caso serían las frecuencias absolutas. Pero las frecuencias absolutas son el tamaño de los bastones, nada más. Entonces yo digo, sería frecuencia de los que tienen 0
más la frecuencia, profesor, de los que tienen uno. A ver, ¿me permites minimizar esto de aquí? Porque creo que estoy escribiendo muy grande y no me gusta, no me gusta. Voy a aclararlo aquí. Entonces, profesor, sería que agarrar la frecuencia de la familia que tienen 0 más la frecuencia de la familia que tiene un hijo más la frecuencia de los que tienen 2 más la frecuencia de los que tienen 3 hijos. Nada más y sencillo sumamos. A ver, los que tienen 0, profesor, son 5 familias. Perfecto. Los que tienen 1 son 17 familias. Los que tienen 2, profesor, estamos hablando de 16 familias. Más los que tienen 3, profesor, son 12. Nada más, así de simple, profe. Rapidito nomás, rapidito nomás. Acá hay 22. 22 más 28. ¿Cuánto es? 40. ¿Cuánto es? 50. Habla. 22 más 28, profesor, es 50. Al ojo, profesor. Marcamos 50, nada más, así de simple. Seguimos, no nos detenemos. Un alumno del grupo Gauss es recontra bravo. Vamos al problema número 2. ¿Qué dice? Dado el siguiente cuadro sobre la preferencia de algunos cursos. Ah, mira, ahí está. ¿Cuántos alumnos prefieren curso de aritmética, álgebra, geometría de trío? La gente está hincha de la aritmética. Muy bien, eso es lo justo, profesor. A ver, habla el tamaño de la muestra. Uy, recontra easy, profe. Si quiero hallar el tamaño de la fuerza, sumo estas frecuencias, ¿no? Estas frecuencias son absolutas. Nada más. Ah, la profe. ¿Tan fácil? Sí, recontra easy, profe. Háblame. Profe, 4 más 2, acá sería 6 más 8, 14. Llevo 1, profe, ahí está. Sumando como en primaria sumaba. ¿Está bien o no? 6, profesor. Ahí está. Nada más. La clave del problema sería la B de bebecita. Ahí está. Bebecita. Listo. Seguimos. 3, profe, 3. Seguimos. Ah, mira, se parece mucho a la de bastones. El diagrama de barras separadas con respecto a la aprobación de la gestión municipal. Hay el tamaño de la muestra. Recontra easy, pues sería sumar el 64, que es la frecuencia aquí, más el 42, que son los que desaprueban. Y lo que no saben ni opinan, así como tú comprenderás, son 14. El tamaño de la muestration, profesor, recontra easy. Recontra easy, profe. Ahora vamos a ponerlo por acá. Será sumar toda la frecuencia nada más, profesor, que tiene razón, ¿no? Que tiene razón, que sería la frecuencia de los que aprueban, más la frecuencia que dicen no, desapruebo la gestión municipal. Renan está haciendo malas cosas y la frecuencia no saben y no opinan, así como tú comprenderás, ¿no? A ver, pregunta entonces a la gentita, ¿cuántos aprueban, profe? 64 dicen positivo al alcalde. Y los otros 42 dicen no, negativo, nega. Y luego tenemos 14 personas que no, que son como plantas, no saben ni opinan. Habla, ¿cuánto sale esto? 8, 2, llevo 1, 120, dices o no dices, habla, 120 dicen, ¿no? La gentita ahí, que suma como pirañas, ¿no? Ahí está, 120, profesor. Nada más, así de simple es como tienes que trabajar sin hacerte mucho lío. No, ahorita vamos adentrando a problemas más complejos, a ver, vamos a ver, sí, ¿no? Siempre revisando, ¿no? Siempre revisándole cálculos sobre todo eso. La clave sería la C, profesor, de COVID, profesor. La clave es COVID. Listo. Problema número 4. Ahí está. Dice, en la siguiente tabla, profesor, se resume la preferencia de quienes, de 50 señoritas, por el consumo de algunos productos. Chocolate, hamburguesa, caramelo, helados. Ah, la hamburguesa. A ver, número de personas. 8. 8 prefieren chocolate, 5 hamburguesa, 7 caramelos y B, helados. Una cosita, si nosotros sabemos que el total de personas encuestadas es 50, o sea, todo esto tiene que sumar 50, ¿cierto o no? Claro, profesor, las frecuencias absolutas tendrían que sumar 50. Recontra easy. La pregunta es haciendo más fácil. 8, 5, suma 13, ¿no? 13 más 7, profesor. Nosotros sabemos que 13 más 7 es 20. Ah, mira. Entonces, ¿cuánto falta para que complete los 50, profe? Recontra easy. 30 falta. Ahora mira las acumuladas, a ver, recontra fácil, a ver. 8 ya, ahora acumulaste 13 y te sale 13. Ahora acumula nuevamente con el 7. Ah, ¿qué sale, profesor? Un número que tú ya conoces, profe. Que tú ya has visto en varias prácticas, exámenes ajenos. Muy bien. 20 más 30 es 50. Y nada más. ¿Te acuerdas que te dije que estos dos tienen que salir iguales? Estos dos de acá. Claro, ¿no? Ahí está 50 y 50. Pues, el total. Al final te tiene que salir el total. Entonces, profesor, ya hallé todo. Ya tengo A que vale 20, ya tengo B que vale 30 y C que vale 50. Profe, 30 más 20 más 50. Al ojo nomás, al ojo, profesor, por el teorema del ojo.
sale 100. La A, profesor, de Asnaldo. Ah, ahí está tu nombre favorito, Asnaldo. Problema número 5, profesor. Ahora sí, problemas serios, profesor. A ver, desde lo básico hasta lo difícil. Ahí tenemos de todo un poquito para que vayas aprendiendo de forma escalonada. En el siguiente cuadro muestra la distribución de un grupo de alumnos según sus notas, profe. Ah, qué chévere, ah, qué chévere. A ver, vamos a ver, ahí están las notas, todo bien, todo chévere. Ya, ahora me doy cuenta que los datos van desde 24 a 44. Ya, van de 24 a 44. Profe, el alcance total sería 24 a 44. Réstalo, ¿cuánto hay? Profe, sale 20. Como hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, esos 5 intervalos tienen que distribuirse los 20 de rango que hay. Los 20 de rango se los distribuyen. Ah, mira, profesor. Entonces a cada uno, si son 5 intervalos, 20 entre 5 es 4. A cada uno le toca 4, profesor. 4 de ancho de clase. El ancho de clase, recuerda, es igual al rango, ¿no? Que es obviamente la diferencia total entre los dos extremos, ¿no? El inicial y el final. El rango sobre, profesor, la cantidad de intervalos o clases que hay. En este caso me doy cuenta, pues, que el rango total sería 44, que le voy a restar 24, y al final, como quiero 5 intervalos, divido entre 5, y esto va a salir 4. Entonces el ancho de clase, profesor, en este problemita es 4. ¿Está bien o no? Claro, lo justo. Entonces vamos a completar algunas cosas. Más 4, profesor, 28. 8, muy bien. Sigo, acá copio, tú sabes que se vuelve a copiar, ya, ahí está 28. Y luego ponle 4, 3, 2, profesor, 32. Vuelvo a copiar el 32, salvaje, muy bien. Y ahora súmale 36, profesor. Vuelvo a copiar, lo que sabes hacer, copiar. 36, y luego pongo acá 40, ¿está bien o no? Copia nuevamente el 40, Silvestre, listo, 40 y 44. Nada más, así de simple. ¿La viste o no la viste? Recontra easy. Profe, ¿y cómo hay acá las... ¿Qué cosa era esto ya? Esto era la frecuencia... Discúlpame, esto era la marca de clase. Marca, profesor, es la marca, ¿no? Marca de clase. ¿Y qué era la marca de clase? El punto medio. El punto medio. Ah, ya, chévere, profe. Entre el 24 y 28 es obvio que está el 26, profe. El punto medio, 26. Y a partir de ahora, como el ancho de clase es 4, súmale 4 y 4 a esto. Más 4, 30. Más 4, profesor, 34. Y te vas a dar cuenta que cumple. Más 4, profesor, 38. Más 4, profesor, 42. Y cumple, son el punto medio de todos. Ah, mira, interesante, ¿eh? Ahí está la jugadita para que la apliques. ¿Está bien o no? Aplica, profesor, aplica. Nada más. Frecuencia acá absoluta, profesor. ¿Cómo hago la frecuencia absoluta? Era la cantidad de elementos. No podemos inventar eso. Eso de ahí lo vamos a tener que deducir por acá. Tranquilo. Ahora, profe, acá tengo la frecuencia absoluta, pero acumulada. Hoy una pregunta. ¿Tú te acuerdas que en la frecuencia absoluta acumulada, el último que saliera el total de elementos que tenemos? Profe, sí me acuerdo. Sí, lo hemos visto en las tablas de arriba, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada al final, el último, era la cantidad de elementos. Profe, ¿verdad? O sea que el total en esta tabla, el total de encuestados son 110, claro. Ahí está, te regaló el dato. Y ahora, yo quiero que mires acá lo que voy a poner de rojito. Acá, profesor, perdona. Acá, profesor, me han dado un valor. Me acaban de dar un valor, profesor. 0.1. Quiere decir que acá la frecuencia absoluta acá, ¿no? 0.1 ponlo en fracción para que me entiendan lo que voy a aplicar. Profe, 0.1 en fracción es 1 sobre 10, o sea, la décima parte. ¿Ya qué significaba? ¿Te acuerdas que la frecuencia relativa, o sea, la que tenemos acá, la frecuencia relativa, era relacionada a parte todo? A la absoluta la relacionaba con el todo. Claro, la relacionaba con el todo. Parte sobre todo. O sea, si acá tú ves un 0,1 en fracción es un décimo. Quiere decir que lo que va acá es la décima parte del total. Eso es lo que quiere decir. Por eso se llama frecuencia relativa, porque te relaciona parte sobre todo. Profe, así nomás. Claro, salvaje, claro. Entonces tú lo vas a poner así, recontra easy. Mira lo que vas a poner. Entonces acá va la décima parte, profe. Tú ponte a pensar, de 110, ¿cuál es la décima parte?
Profe, directo, es 11. Nada más, así de simple es como tú tienes que atacar el problema. 11 y se acabó. Nada más. Ah, mira. Con esto yo creo que ya se terminó el problema. Yo creo que se terminó el problema. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos aplicar la relación que hay entre estos dos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Ya podemos aplicar la relación que puede haber en estos dos. Como premisa yo te mencionaba, pues, yo te decía, ¿no? A inicio, de que las frecuencias, las dos absolutas, tanto la, ¿no? La normal con la acumulada, tiene pues como premisa que los dos primeros son iguales. ¿Está bien o no? Y luego empezabas a acumular. Claro, luego empezabas a acumular. Por ejemplo, mira, pra 2 más 5 resulta ser 7. Entonces en esta parte lo que vas a colocar es 7. Ah, mira, y sigues, y sigues. Tú vas a seguir acumulando, mira. 7 más 11, profesor. Ese dato del 11 era importante porque ahora sí tengo todos los datos en esa vertical y puedo completar recontra easy. Nada más, y sigues, y sigues. Mira, acá. Profe, no sé cuánto es acá ya, pero tiene que salir 26 la suma, pues. Ah, dedúcelo, pues, dedúcelo. 18 más, ¿cuánto me sale 26, profe? Recontra fácil, es 8 aquí. ¿Está bien o no? Nada más, y sigues, y sigues. Seguimos, 26 más lo que va acá al final, tiene que salirme 110 que tenemos acá. Ah, mira, este es un número más grande. Este es un número recontra más grande. Estamos hablando del 84, ¿no? 84. Ya, listo. Nada más, es la forma en la que tú... Mira, hemos llenado la marca de clase, hemos llenado los intervalos. Primero la marca, la frecuencia absoluta acumulada. La relativa ya no lo voy a llenar, ¿sí? Porque es dividir. Vas a dividir 2 entre 110, vas a dividir 5 entre 110, 8 entre 110, 84 entre 110 y tú lo divides, pues ahí. Te van a salir decimales bien feos. Y además el problema no pide eso, así que no me pongo en líos en esa parte. Ahora, vamos al kit del asunto. El asunto es diferente. A ver, ¿qué pide el problema? Me dice, hállame la suma de la marca de clase 2. Marca de clase del segundo intervalo. O sea, recuerda que es 1, 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Me pide de la 2, profesor. O sea, me pide esta. Ya la tengo. Ya la, profe. Ya la. Muy bien. Entonces aquí tú vas a colocar ese valor que estás obteniendo, que sería el 30, ¿no? Recuerda, lo voy a copiar para que un poco luego lo reemplace y veas la forma en la que yo abordo el problema. Porque es importante que tú veas como yo lo veo, ¿no? Y aprendas, pues. Acá la marca de clase de la segunda nos ha salido 30, profesor Bacán. Ponle ahí 30. Más la frecuencia absoluta del tercer intervalo, que está justo encerrado, es el 11, ¿no? Entonces le ponemos ahí el 11. Más la frecuencia acumulada del tercero, que aquí lo tienes, mira. Es aquel que voy a poner aquí. Ahí está, ese es el tercero, ¿no? Frecuencia acumulada, F mayúscula significa acumulada. H mayúscula, acá no aparece, pero H mayúscula también es frecuencia relativa acumulada. Siempre las mayúsculas son acumuladas. ¿Cuánto es? 18. 18, nada más, ya ahí está. A ver. Vamos a preguntar a la people, ¿no? Creo que hasta ahí sería, no hay clave, creo, que estaba revisándole en antes, ¿ah? A ver, percata si hay un valor que he puesto mal, obviamente. No puede pasar. A ver, percátate. Listo. No hay clave, ¿no? Ya le ponemos ahí, le metemos, pues, ¿no? Pues puede pasarte, ¿no? Que te toque un problema donde no hay clave. ¿Cuánto sale esta suma? Sale 59, ¿no? Ya le pones ahí, pues, ¿no? Igual te lo dejo para que verifiques. No, pero he chequeado, no hay ningún... no hay un error ahí. Es más, la décima parte también la he hallado bien, ¿no? La décima parte es 11. Que es el punto, ¿no? Que es el punto clave de todo este problemita. Lo demás sale por inercia, profesor. Sale al ojo, nada más. La clave sería, profesor, F de Fernandito. Ahí está. ¿Cuánto sería? 59. Este sería el primer módulo de estadística que voy a subir. Voy a ir subiendo otro segundo módulo que tiene que ver pues con más análisis de tablas. Más análisis de tabla, más yuca, profesor, más tranca. Claro que sí. Lo justo. ¿Está bien o no? Listo, te mando un enorme... abrazo a la distancia, espero que te haya vacilado la clase, ¿no? Que hayas aprendido algo hayas aprendido. ¿Está bien o no? Espero que hayas aprendido algo. Entonces te mando pues desde aquí un enorme abrazo. Que te cuides, que te vaya bien, que la prosperidad te sea pues venidera. Chau, nos estamos viendo. They said I'm weak, but I will get it anyway, I know.
in my heart, 'cause this is what I want, it's in my soul. There's a hope way too big, this is all that I need to keep on with my dream in this world. I have me, it's enough, even though it'll be tough. Every piece of this road I will be